Comienza Este libro está muy vivo, el programa de Color Comunitaria que es punto de encuentro para los apasionados de los libros. En la sección Libros que hablan, hablamos con Begoña Morón sobre la saga de novelas Eulalia y Dorotea, un auténtico viaje emocional. En los libros que cantan, Raquel Escaño nos presenta a El hombre extraño. Y Hay otras vidas, pero están en esta. Seguimos con nuestro espíritu viajero y volamos directamente a la Toscana para conocer al grupo literario Editamundi, de la mano de Wendell Avelar. ¿Nos acompañas? ¡Comenzamos! Años 20. Ante el silencio prolongado de su esposo, Eulalia toma una decisión impensada para una mujer de su tiempo. Deja atrás su pueblo en la Sierra de Gata y cruza el Atlántico para buscarlo en tierras argentinas. Lo que encuentra allí no es amor ni respuestas, sino una traición en mitad del bosque, un camafeo apretado entre los dedos y una cabaña oculta que cambiará su vida para siempre. Décadas más tarde, Raquel escucha por primera vez su nombre, Eulalia, en boca de su abuela Dorotea. Lo que al principio parece una historia olvidada, pronto se transforma en una revelación capaz de sacudir todo lo que creía saber sobre su familia y sobre sí misma. Una desaparición, un secreto familiar, una mujer que desafió su destino. Los libros viven cuando hablas de ellos. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de Color Comunitaria y de Este libro está muy vivo. Pues un programa más intentando buscar y encontrar para todos ese libro de vuestra vida. Hoy tenemos una historia, como ya hemos escuchado en la entradilla, en la que solemos hacer una lectura de la sinopsis, una saga, del que hasta el momento tenemos 2 libros que bueno, ya averiguaremos si serán más o no, ya nos lo contará Begoña Morón, que es su autora, que aquí los tenéis los dos, Dorotea y Eulalia. Y bueno, pues eso, una historia que te sumerge en las emociones directamente. Y para ello, pues nada mejor que hablar de eso, como ya hemos dicho, con Begoña Morón, su autora, que la tenemos aquí con nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Víctor, buenas tardes. Bueno, encantada de estar aquí otra vez. Y bueno, encantada de hablarte de Eulalia, de Dorotea y de toda esta saga que va a tener otro tercer libro. Ya lo adelantamos directamente, Sí, no, sí, no hacemos esperar más, ¿no? No, va a haber otro tercero, sí. Muy bien, sí. Fantástico. Saludamos ahí en los controles a Paco Carbonell, que siempre nos lleva a buen puerto, y aquí en el micrófono, pues como siempre, Víctor Frías. Bueno, vamos a empezar a profundizar en esta historia, ¿no? Ya hemos dicho que forman parte de una saga de hasta ahora 2 novelas, Eulalia y Dorotea. Las dos están construidas, yo cuando las he estado leyendo, me ha dado la sensación de que está construida como si fueran muñecas rusas. En el sentido de que, pero como a la inversa, en el sentido de que nos sitúas en el núcleo, en el centro del conflicto, por decirlo de alguna manera. Eso que hemos leído al principio de situar a Eulalia en mitad de una selva abandonada, ¿no? Y poco a poco vas metiéndola al revés, ¿no? Las muñecas rusas, aportando más información, ampliando y yendo de lo pequeñito hacia afuera, ¿no? Y creo que eso pasa en Eulalia, y leyendo Dorotea también me da la sensación de que eso va creciendo poco a poco, una historia construida así, ¿no? Y yo quería preguntarte, es una impresión mía, si tú la concebiste así o ha surgido de otra manera. ¿Cómo la has creado? ¿Cómo la has concebido? Bueno, Eulalia está basado en un hecho real. Uh-huh. Es una historia que me contó mi madre un verano. A ver, mi madre tiene 91 años, es de un pueblo de Cáceres, de Coria. Uh-huh. Y una noche de verano, es verdad que nos habíamos tomado una copita de vino, pero pequeñita, ¿eh? Bueno, lo suficiente para soltar la sí, lengua y la imaginación, sí. ¿no? Además, me contó mi madre esta historia y yo cuando la escuché dije, wow. Digo, tengo que escribirla, pero tengo que escribirla porque a mí la sensación que me dio es ¿cuántas historias anónimas tiene que haber por ahí? ¿Cuántas historias de hombres y mujeres que esas historias se han ido perdiendo
y son historias de valentía. Entonces, cuando mi madre me contó esta historia, que ella conoció a esta mujer, Eulalia es un nombre ficticio. Claro, tengo que recordar que mi madre tiene 91 años, entonces ella tenía cosas muy claras, cosas que dice, yo creo que era así, pero recuerdo que esa noche de verano estábamos en la terraza y yo nunca le había escuchado a mi madre contar esa historia. Bueno, la gente mayor, sabes, que nos cuentan las historias y muchas veces le tienes que decir, mamá, por favor, que es que ya me lo has contado 100 veces. Pero ese día ella estaba como, no sé, como metida en su mundo, como volviendo hacia atrás. Y entonces me contó esa historia. Claro, mi madre nació en el 34. En esa fecha ella tendría pues 12, 13 años. Y entonces me contaba que en Coria, en el pueblo, bajaba la gente de la sierra a vender los productos. En Coria se hacía un mercado. Entonces el mercado Coria es un pueblo grande, y entonces todos los pueblos de alrededor de la sierra bajaban una vez por semana y vendían pues frutas, las verduras, el aguamiel, la artesanía, y entonces se ponían en la plaza, debajo de los soportales, pues vendiendo sus productos. Y entonces llegaba una señora vestida de negro, con una cesta a la cabeza llena, repleta de puntillas de bolillos, de ganchillo. Y entonces, pues claro, pues las señoras se acercaban y le contaban, ay, ¿qué tal? Veían las puntillas, unas compraban, otras no. Y mi madre recuerda que la señora siempre decía, a mí la divina providencia me salvó la vida cuando era joven. Eso es el hecho real. Cuando ella emigra buscando al marido, que claro, tenemos que remontarnos a esa fecha, 1920 aproximadamente, una chica de unos 20 años en un pueblo de la Sierra de Gata, o sea, imagínate lo que es toda la parte de las Urdes, todo ese documental que vimos de Buñuel, ¿no? Entonces, en esos momentos, ¿cómo alguien decide me voy a montar en un barco que, claro, no son los fantásticos cruceros que conocemos hoy día, sino de esos cargueros de seres humanos que transportaban sobre todo ilusiones, ¿no? Entonces, eso también es real. Lo que ella se encuentra allí, hay un personaje que ya, bueno, ahí tiene desamor, encuentra un personaje que había prácticamente olvidado de su vida. Entonces, eso son historias reales, es una historia real, es un hecho real. Después ya la imaginación de la escritora ha puesto lo demás. Pero, ha rellenado los huecos, sí, ¿no? pero está basado en un hecho real. Empezamos hablando de Eulalia y vamos a eso que tú has dicho de la divina providencia, que es el hilo conductor de la historia, que aparece en ese camafeo que también leía antes en la sinopsis, ¿no? Que tiene ese texto que dice: divina providencia, socórreme, divina providencia, muéstrame el camino. ¿Qué es para Eulalia la divina providencia? Es lo que tenemos más allá de nuestros sentidos. Le podemos llamar Dios, energía, el querer, el que existe, algo más. Entonces esa ayuda que está fuera de nosotros, esa fe. Que por otra parte, y me voy a adelantar al decir tú la palabra fe, contrapone a su nieta Raquel, porque le está contando esa historia a su nieta Raquel, que bueno, que tú te has transformado en Raquel de alguna manera en esa inspiración de la conversación con tu madre a la conversación de los personajes, de entre Dorotea, que es la abuela, y Raquel, que es la nieta, en el que hay un momento en que se contrapone esa historia que la Raquel, la nieta, considera que es ficticia, que la abuela se lo está inventando, ¿no? Y se contrapone lo ficticio a lo real. Y hay un momento en que se plantea esas dos opciones y le dice, por un lado lo de la divina providencia de Dorotea, y por otro Raquel, que dice que no se puede creer en poderes superiores. Y ahí hay una pequeña no fricción, porque la verdad, como se quieren mucho, pues no hay problema, ¿no? Bueno, pero es como ese conflicto de generaciones, ¿no? De gente mayor que cree en cosas que no se ve, y de gente joven que me dice, no, yo creo en una mesa porque la veo, pero a mí no me hables de cosas que no puedo tocar, ¿no? Querías poner también esa contraposición de ideas, no solo generacionales, sino yo creo que también entre personas de la misma edad en la sociedad actual. ¿Querías ponerla así sobre la mesa? Explícitamente. Sí.
Sí, porque yo estoy convencida, creo que hay cosas, y además yo creo que ya la ciencia incluso nos demuestran que somos energía, ¿no? Entonces era como esa lucha, no lucha, sino como la abuela asentada en, yo creo, en cosas que no veo. Y entonces la nieta, la parte científica, de decir, no, 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 abuela, no me lleves a tus mundos, que todo lo que me estás contando te lo estás inventando. Sí, sí, además se pasa todo el libro así, vamos, Sí, prácticamente diciendo, y además mi madre me lo dice, que la abuela se inventa las cosas y tal, se pasa todo el libro en esa línea, ¿no? Y dentro de ese contexto, y ya se apunta por ahí en la novela, y es una frase que también se dice mucho, ¿no? Mm, la realidad siempre termina superando la ficción. sí, yo creo que sí, completamente. Simplemente tienes que salir a la calle y escuchar historias. Y dices, bueno, pero esto, vamos a ver, tú puedes, si sales a la calle y eres capaz de plasmar historias que estás escuchando, realmente supera la realidad, ¿eh? Esto es una cosa que cada uno, además yo creo que tenemos unos misterios, unas historias, cosas que nos contamos, gente que ha pasado unas historias realmente que merecen la pena contarlas. Entonces, yo creo que sí, que la realidad supera la ficción, pero vamos, con creces. Yo también lo comparto, además no lo voy a contar ahora porque si no, no le vamos a robar el protagonismo a Dorotea y Eulalia, pero también conozco una historia que supera la ficción y que también merece ser contada, y luego si acaso ya te lo digo cuando terminemos Vale. de la entrevista y tal. Em, También otra cosa que se refleja a lo largo de la novela, de las dos novelas, y que yo en principio me ha llamado la atención también, es que bueno, la vida, el contexto histórico, las cosas que nos pasan es un contexto, a mi impresión, y según leo, dinámico, que va cambiando, se va transformando. Y lo que para los tiempos de Eulalia y de Dorotea era normal, no nos lo es, no nos lo parece ahora, y viceversa. Era también algo que también quería mostrar explícitamente. No, no exactamente. Eso ha sido algo que me ha ido llevando. Lo mismo que tenía muy claro que Eulalia en qué momento iba a transcurrir y lo que quería era, sobre todo, hacer un homenaje a ese montón de historias que desconocemos, gente anónima, gente que ha tenido que superar muchas cosas, gente valiente. Entonces, me fue llevando porque es verdad que Eulalia se quedó la novela cortita, ¿no? Entonces, yo quería contar muchas cosas en una novela corta. Entonces, por eso después nació Dorotea, era como voy a ampliar un poquito esto, pero no, ha sido como que me ha ido llevando. No quería desarrollar, sabía que Dorotea se iba a desarrollar pues en los años 50, iba a ser en Madrid, pero luego después el jugar con los tiempos, de cómo va avanzando el tiempo, fue algo que me fue dando la propia novela. Hombre, yo pienso eso y por lo que tú estás contando, entiendo que tú también lo crees, que al final cada novela o cada historia te está pidiendo, te está diciendo su tamaño, cuánto va a durar. Sí, sí. Que prácticamente me mandan ellas. No hay historia buena, más buena simplemente porque sean más páginas, ¿no? Exacto. Sí, pero yo sí sentía que Eulalia se me quedó corta, porque había tantos personajes que yo creo que tenían que dar, bueno, aunque Eulalia, Dorotea y esos personajes, bueno, no vamos a desvelar lo que son, pero había otros personajes que había que darle su espacio. Había, por eso el siguiente va a ser también otro personaje, porque creo que todos se van a complementar perfectamente para hacer la historia mucho más amplia. Hombre, yo creo que da para un Bueno, sí, spin-off sí, sí. de la historia de Gabriel, que es hermano de Eulalia, da para un spin-off a ver lo que se dedica a ese hombre, lo que hace, lo que no hace, lo que le pasa, lo que Sí, le sí, lo sí, pasó. sí, exacto, Para como exacto. un 100 años de soledad, vamos, una Sí, cosa así, sí, sí, vamos, sí, sí. me lo imaginaba yo un poco en esa línea, ¿no? Bueno, hablemos un poco ya también de Dorotea, ¿no? Aquí hay un cambio de estilo, veo yo a la hora de escribirlo, mientras que Eulalia es un formato cuento prácticamente, con esa conversación, ese diálogo entre la abuela y la hija, entre Dorotea y Raquel. Aquí ya es más el formato narrativo clásico de novela, en el que bueno, se está contando una historia con su inicio y su núcleo y su desenlace final. También una transformación del personaje, ¿no? De los personajes. Se vuelven, vamos a decir, en general más atrevidos, más seguros, pierden un poquito de dulzura, probablemente por la mochila que han ido pasando, ¿no?
Y ahora digo yo, ¿qué queda de vamos a hablar de la Dorotea joven respecto de la Dorotea del más mayor, de estos años 50 que hemos estado hablando, en que se desarrolla esta respecto a esa de cuando tenía 20 años? Yo creo que sigue siendo la misma. Lo que pasa es que, claro, la inocencia y la dulzura de Eulalia con 20 años, cuando luego después nos vamos a Dorotea, que es una mujer ya adulta con esos pesos del pasado que no ha soltado, que no ha perdonado y que no ha liberado, entonces la dulzura se convierte en rabia, se convierte en aquí estoy yo, a mí nadie me va a quitar lo que es mío y voy a por todo. Pero creo que tanto una como otra tienen un fondo de miedo. Te iba a decir, porque aunque sí es más con más rojo y con más eso, ya cuenta cuando se enfrenta a la madre de su jefa, de donde ella está trabajando, lo dice y dice, me estoy enfrentando, pero me están temblando las piernas. Sí, sí, es miedo. Yo creo que es el miedo que tenemos todos. Eso dice, hay una frase por ahí, ¿no? Que creo que era de Nelson Mandela, decía, el miedo, el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que lo vence, ¿no? Y lo supera, ¿no? Exactamente. Era algo así. Hay otro de los cambios que se introducen en Dorotea es la inclusión de ilustraciones. ¿Cómo decides eso y cómo ha sido ese trabajo y ese proyecto de las ilustraciones? Pues eso fue curioso, porque eso, según iba escribiendo los capítulos, tenía la idea de una imagen. Entonces dije, wow, digo, creo que Dorotea, que es una novela extensa, digo, hay que acompañarla. Además, las imágenes son vintage, tonos naranjas, ocre, muy años 50. Y entonces, no sé, porque iba escribiendo el capítulo y es que me venía la imagen de qué imagen era representativa de ese capítulo. Y entonces, bueno, pues empecé a trabajar con ello y por eso fue algo que fue fluyendo, simplemente. Ha quedado muy, muy natural y no estoy muy seguro, pero yo creo que las frases que van al pie son como de nueva creación, no es extracción de un fragmento, sino que se te ha ocurrido la frase al pie de la imagen, que no es exactamente que hayas cogido una cita de la propia novela, ¿no? No. Primero, es curioso porque además la imagen sabía qué imagen quería. Y sobre esa imagen, claro, yo repasaba el capítulo y entonces digo, sobre el capítulo y sobre la imagen, efectivamente tenía más o menos, puede ser reflejo de alguna de las frases del capítulo, ¿no? Pero además es que la imagen parece que transmitía lo que quería decir. Con lo cual, perfecto, ¿no? De alguna manera hay una simbiosis ahí que ha funcionado bien, ¿no? Hay algunas frases, tanto en una novela como en la otra, que me han llamado la atención. Yo te las quiero reproducir y que tú me las comentes. Una primera de Eulalia que dice, que tengas imaginación no quiere decir que esté loca. Claro. ¿Eso no lo podemos aplicar sí. las personas Sobre que todo escribimos eso o no? Los escritores creo que muchas veces, pero ¿cómo se te ocurre esto? Que parece que estás loco. No, simplemente yo creo que conectamos con otras cosas y no sé, si nos vamos a otros planos, a otros mundos, pero no sé, a mí me parece fantástico el hecho de tener imaginación. No, ¿qué te voy a decir yo? Es que si no, yo creo que el que no tiene imaginación está muerto. Por lo menos en parte, ¿no? O en alguna parte, ¿no? Además, todos imaginamos, el que tú quieras. A ver, ¿quién no ha soñado con tu casa ideal, con tus vacaciones ideal? Siempre estamos imaginando. ¿Por qué no plasmarlo en una novela, en un cuento? Otra frase de Eulalia también que dice, yo no nací para ser sombra. Sí. Creo que todos tenemos más luz de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que siempre tenemos ese miedo a hablar, a decir algo, a molestar. No, si somos luz. ¿Por qué no te atreves a decir, estoy aquí? No se trata de machacar a nadie, ni de ir a la calle quemando contenedores, sino que cada uno tenemos nuestra propia luz y tenemos que mostrarlo. Esos complejos de, no, es que soy muy buena, yo es que me da no sé qué, es que... No, hombre, saca pecho y di, aquí estoy yo. Ahí yo espero que la audiencia esté tomando nota de todas estas cositas que me parecen muy, muy interesantes, ¿no? A ver. Otra frase, que además es sobre el silencio, que es como también eso de los silencios un poquillo recurrente a lo largo de la novela. Y dice que el silencio también tiene memoria. Sí,
porque lo que... A ver, es que las dos novelas, tanto Eulalia como Dorotea, yo quería comunicar esos silencios que todos llevamos, sobre todo las mujeres, el hecho de... no se puede decir esto, sobre todo mujeres de una cierta generación, hay que ser sumisas, no puedes demostrar ciertas ideas, ¿no? Entonces, ese silencio hay que soltarlo. Tienes que ser libre. Sobre todo las mujeres, ya digo, para mí ha sido demostrar quiénes somos. Digo, porque yo creo que eso ha ido cambiando con la educación hoy día. Pero mujeres de una cierta edad, las mujeres parece que no tienen ni voz ni voto, y efectivamente antes no tenían ni voz ni voto. Literalmente. Entonces, además. Bueno, literalmente, exactamente. Entonces, decir, y había que ser sumisa, había que ser, a tu marido no puedes levantarle la voz, no puedes hablar de ciertas cosas, ni de política, ni de religión. Entonces, todos esos silencios son los que yo, en las dos novelas, he querido como demostrar. Es decir, los silencios te van a matar. Demuestra, habla, comunícate. Es muy importante guardarse las cosas para dentro, nada más que traer cosas malas. Y no se trata de gritar, porque muchas veces parece que dando gritos demostramos que tenemos voz. No, puedes decir las cosas de mucha manera. Hay una canción de Bunbury que cuando me escuché Raquel Escaño le cantaré que lo cite, y dice: una palabra más rotunda que otra no me aporta ni un gramo de verdad, ¿no? Claro. Entonces yo creo que va a pasar por ahí. Pues se nos está acabando el tiempo y yo no quiero que se nos acabe sin que nos diga dónde se pueden comprar, para ir leyéndolo y preparándose para esa tercera parte que ya sabemos que vendrá. Ahí está. Esto está en Amazon. En Amazon se pueden encontrar los dos. Pones Begoña Morón o pones Eulalia, y además, como forman parte de la saga, uno está relacionado con el otro. Sí, bueno, ya que lo estoy bicheando, ya están hilados. Además, ya entra en Eulalia y te está diciendo: si quieres más, si tiene, Pues muy bien, pues nada, pues muchas gracias, Begoña. Se nos ha ido un poco el tiempo, pero rápido, como suele ocurrir por otra parte. Muchas gracias, porque además son dos historias muy, muy cercanas que yo creo que la gente va a conectar muy bien con ellas. Y bueno, yo he disfrutado leyéndolo y espero que la gente también lo va a hacer. Muchas gracias. Bueno, gracias, Víctor. Gracias a ti, gracias a Paco por estar aquí, aunque no se le ve. Y bueno, es un placer estar aquí. Bueno, nosotros lo vemos. Nosotros lo vemos, está ahí. Tampoco se le escucha porque nunca dice nada, que podría decirlo si quisiera, pero no le dice nada. Pero está ahí. Sí, tendría muchas cosas que contar. Ya también. Te digo. Sí. Bueno, yo creo que la gente sí lo sabe ya, que sin él no vamos a ningún sitio. No escucharía a nadie en ningún sitio. Esto parece el alma, ¿no? Es el alma. Yo le digo que es el capitán de nuestra nave. Del barco, el muy capitán bien. del barco. Bueno, pues seguimos con el programa y ahora escuchamos a nuestra compañera Raquel Escaño en esta sección de los libros que cantan. Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've... Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Víctor, compañeros de estudio, y bienvenidos a la sección de música y literatura que hacemos en este libro Está muy vivo, aquí en Onda Color Comunitaria. Hoy quiero hablaros de una novela muy cortita que seguramente ya conoceréis muchos de vosotros porque es un clásico, aunque no tiene excesivos años, pero es un clásico ya de la literatura universal. Y es la obra más conocida del estadounidense Richard Bach. Fue un escritor que nació en 1936, que aunque publicó otros libros, hoy vamos a hablar de su libro más importante. Richard Bach antes de dedicarse a la escritura, él fue piloto, y esa experiencia le marcó profundamente en su manera de ver el mundo, ya que el vuelo, la libertad y la superación personal son temas recurrentes en toda su obra, no solamente como elementos técnicos que van ligados a la aviación, sino también como metáforas de la vida interior y del deseo humano por ir más allá de lo común. En este sentido, la obra de la que vamos a hablar hoy, que es Juan Salvador Gaviota, es, como hemos dicho, quizás su obra creativa más emblemática. Juan Salvador Gaviota fue escrita en 1970 y al principio apareció como una edición corta con fotografías de gaviotas en blanco y negro,
Pero posteriormente, en el año 72, se hizo una edición más ampliada, más con ilustraciones, y se convirtió en un bestseller internacional, y se convirtió también en un libro que marcó a una generación de lectores. De una forma muy poética y muy sencilla, condensa una filosofía de vida que se centra en la búsqueda de los sueños y sobre todo en la autenticidad. Fue publicada en un momento de grandes cambios sociales, en los años 70, y como dijimos anteriormente, la obra se convirtió en un fenómeno mundial, traducido a cientos decenas de idiomas, y se convirtió en una especie de fábula de la modernidad. La historia narra la vida de una gaviota que es muy distinta de las demás gaviotas, y mientras su bandada lo que hace es que se limita a volar lo justo para conseguir alimento y poco más, pues Juan Salvador sueña con volar más alto, más rápido, con hacer piruetas y con descubrir nuevos horizontes. Esta pasión, ¿a qué le lleva? Pues a ser un incomprendido y a ser rechazado por su propia comunidad, hasta el punto de que llega a ser expulsado. Pero sin embargo, ese aislamiento, al contrario de lo que podía parecer que lo iba a destruir, que lo iba a deprimir, lo que hace es todo lo contrario, lo fortalece y lo empuja a seguir ese deseo que tiene de perfeccionar su vuelo. Y en esa soledad impuesta, encuentra un sentido en su búsqueda, y con el tiempo incluso va a llegar a conocer a otras gaviotas que también comparten su mismo deseo de ir más allá de lo establecido. El personaje de Juan Salvador representa al individuo que decide ser fiel a sí mismo, aunque esto implique romper con las normas sociales o afrontar esa incomprensión de la que hablábamos. Su viaje, obviamente, no es solamente físico, sino que también es un viaje espiritual. A través de ese vuelo, de esa gaviota, la obra nos habla de una superación personal y de la importancia de ser fiel a uno mismo, de aprender y de la necesidad de trascender a los límites que se nos imponen. El estilo del escritor, de Richard, es un estilo muy sencillo, muy directo, es un libro muy cortito y cargado de imágenes que apelan a la sensibilidad del lector. No es una narración ni complicada, es una narración, como hemos dicho, muy breve, pero esa brevedad no implica sencillez. Se puede hacer muchas lecturas de ese libro, se puede hacer desde una lectura infantil, es un libro que lo pueden leer niños, pero después también se puede leer como una fábula o como un libro inspirador, una parábola espiritual. Nos decimos mucha lectura. En conclusión, ¿qué podríamos decir? Pues que Richard Bach, con su formación de piloto y con su espíritu de soñador, supo trasladar esa metáfora atemporal a través de Juan Salvador Gaviota, invitándonos pues a todos los lectores a reconocer nuestros propios sueños y nuestros propios deseos de libertad, atreviéndonos a desplegar nuestras propias alas. De algún modo, y aquí ya vamos a llevarnos este libro a la música, de algún modo esta trascendencia de Juan Salvador Gaviota no solamente se queda en las páginas del libro, sino que ha inspirado a otros creadores. Y uno de los creadores de los que hoy hablamos es el cantautor Silvio Rodríguez, que escribió una canción que se llama El hombre extraño, donde resuena esa misma idea del ser distinto, de buscar nuevos horizontes más altos, aunque eso implique un aislamiento por parte de los que nos rodean. Silvio encarna la figura del soñador que no encaja en la rutina establecida, pero que abre caminos de esperanza. De esta manera, de nuevo, en nuestra sección hemos aunado literatura con música para recordarnos que la verdadera esencia del ser humano radica en, no olvidéis, en ser fiel a uno mismo, incluso cuando eso implique soledad o implique incomprensión. Así que con esta fábula preciosa que os animo a que
leáis porque se lee en una tardecita. Os invito también a escuchar, como no, al maestro Silvio Rodríguez. Y nos encontramos en la próxima. Un saludo para todos. Chao, adiós. Era extraño aquel hombre, o por tal lo tomado, porque besaba todo lo que hallaba a su paso, lo que hallaba a su paso. Besaba a las personas, al perro, al mobiliario, y mordía dulcemente la ventana de un cuarto, la ventana de un cuarto. Cuando salía a la calle, le iba besando al barrio, las esquinas, aceras, portales y mercados, y en las noches de cine, también las de teatro, besaba su butaca y las de sus costados. Por esas y otras muchas, los cuerdos lo llevaron donde nadie lo viera, donde no recordarlo, donde no recordarlo. Y cuentan que en su celda besaba sus zapatos, su catre, sus barrotes, sus paredes de barro, sus paredes de barro. Un día sin aviso murió aquel hombre extraño y muy naturalmente en tierra lo sembraron. En ese mismo instante, desde el cielo los pájaros descubrieron que al mundo le habían nacido labios. Era extraño aquel hombre, o por tal lo tomaron, porque besaba todo lo que hallaba a su paso, lo que hallaba a su paso. Después de haber estado escuchando la canción de Silvio Rodríguez, El hombre extraño, continuamos con el programa y afrontamos esta otra sección de Hay otras vidas, pero están en esta, en la que hablamos de otras formas de contar historias, otras perspectivas, otros puntos de vista, en definitiva, otras formas de hacer narrativa, ¿no? Y como ya contamos en el programa anterior, que estamos en una temporada viajera, en la que bueno, nos gusta desplegar las alas, no solo las de la imaginación, y volar a otros lugares, pues en esta ocasión nos vamos a viajar hasta Italia, probablemente el sitio más lejos al que hayamos viajado desde este libro está muy vivo. Y nos vamos concretamente a Italia, a la Toscana, para hablar con Wendell Abelard, que no sé si lo voy a decir bien, pero bueno, va a ser el portavoz, va a ser el que van a presentarnos a un grupo, no sé si editorial o un grupo de escritores y escritoras que están en la Toscana y que, bueno, pues están abiertos al mundo, ¿no? Tanto como nosotros ahora y estamos haciendo ahora este viaje hacia allá, pues ellos quieren también hacer este viaje desde Italia hasta España y aquí hasta Málaga en concreto. Y bueno, pues para que dé voz y nos cuente un poco ese proyecto, eso, tenemos a Wendell Abelard al otro lado del GC, de estas videocomunicaciones que hacemos ahora tan modernas, tan chulas, y al que saludamos. Buenas tardes, Wendell, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Víctor, un placer. Pues igualmente un placer, encantado de tenerte aquí con nosotros en nuestro programa, en este libro está muy vivo. Lo primero, preguntarte si he estado acertado en la definición de lo que es Editamundi, ¿no? Porque en vuestro perfil yo leo que es un proyecto editorial independiente con 3 frases
3 palabras claves que ponen proyecto, memoria y dignidad en cada palabra. Y eso, si estoy acertado en esa definición y si son esas 3 palabras vuestros principios básicos. Correcto, muy acertado. De hecho, Dime, no, te escuchamos sí. bien. Vale. Sí, no, en efecto lo has definido muy bien. Número uno, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo enorme desde Florencia, Italia, ¿no? Para la comunidad de Málaga y toda la audiencia en particular. Málaga es un lugar que lo llevamos muy dentro, nos enamoró desde la primera vez con mi esposa cuando visitamos Málaga el año pasado por cuestiones de trabajo y nos quedó muy impregnado. La esencia, la cultura, el pitufo fue una cosa inolvidable, una experiencia muy bonita para nosotros. Yo también lo que conozco de la Toscana, que también he tenido la oportunidad de viajar hasta allí, y pienso, o tengo yo que estoy generando una especie de nacionalismo mediterráneo, latino-mediterráneo y tal, de que no hay tanto, parece que somos muy distintos, pero realmente no lo somos, ¿no? Yo creo que tenemos mucho más en común de lo que nos creemos, ¿verdad? Realmente sí, te diré, por ejemplo, aquí en Italia no tienes idea la simpatía y el cariño que realmente se siente por España en general y por los pueblos de habla hispana en general, porque obviamente cuando hablo italiano siempre se siente esta cadencia española y es un amor con todo el mundo siempre, pero parla italiano, yo sí, ma sei españolo, sí. Y siempre es algo muy, muy bonito, ¿no? Porque sí hay una simpatía y una afinidad muy grande de parte del pueblo italiano hacia España y por lo que pude sentir cuando estuvimos en Málaga también, en Barcelona y en otros lados, es recíproco, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de crear Edita Mundi? Mira, Edita Mundi es parte de un proyecto mucho más grande y ambicioso que decidimos emprender con mi esposa. Edita Mundi nace de una experiencia de más de 18 años en el ámbito editorial, al interno de una casa editorial toscana que tiene una trayectoria de más de 30 años de existir, donde han promocionado eventos culturales, presentaciones de libro, etcétera, desde Nueva York hasta Estambul, pasando por todo el territorio europeo. Fue una experiencia que se dio en un periodo en el que el Internet y todo este boom de tecnologías, herramientas digitales y todos estos recursos mediáticos que tenemos actualmente no existían, o al menos no estaban tan popularizados en ese momento. Entonces podemos decir que traemos esta experiencia clásica, ¿no? Y el deseo realmente de destacar Edita Mundi, que es la parte literaria de nuestro proyecto, y enmarcarlo dentro de lo que podría ser lo más cercano a describirlo, una consultoría editorial, obedece a nuestro deseo de querer acercarnos un poco más a lo que son los escritores emergentes, porque en esta revolución, como había dicho, cultural, tecnológica, se levanta también una neblina tanto de información como de desinformación al mismo tiempo en torno al ya complejo mundo de lo que es la editoría, ¿no? Entonces, nuestra idea y nuestro afán para tratar de resumirlo y contemplarlo de la forma más breve posible es poder ofrecer orientamiento, asesoría, distribución, más no monopolizada, sino que crear realmente una comunidad viva en el que el escritor emergente pueda realmente encontrar un camino y encontrar una voz, porque creemos que cada escritor, cuando coge un bolígrafo, cuando coge una computadora para empezar a escribir algo, es porque en esa individualidad que nos caracteriza a cada persona, no importa de qué lado del mundo sea,
es una visión única de ver las cosas y tratas de plasmarla en papel, ¿no? Obviamente se hace con la idea de también ser leídos, pero el proceso que viene, el proceso de redacción es difícil, pero el proceso técnico que viene después es todavía más difícil, y todavía más difícil la publicación, y te internas en un camino en el que muchas veces no encontramos una vía tan clara. Entonces, nuestra intención y nuestro proyecto nace de este deseo, ¿no? De querer mostrar un poco de más de claridad en el complejo mundo editorial que tenemos actualmente y cómo se está evolucionando, que esa es la parte muy, muy importante. Yo te quiero hacer la pregunta del millón. Yo sé que es la pregunta del millón y seguramente la respuesta, pues no tenemos tiempo en el programa para que poder profundizarla y darla como se debe, claro, ¿no? Pero la sensación para un escritor emergente, como tú estás comentando, no es ya que uno sea o se sienta la aguja en el pajar, ¿no? Sino que te sientes la brizna de paja dentro del pajar, más todavía, ¿no? O sea, es más difícil todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer para poder brillar o poder salir, ¿no? O mostrarse dentro de ese pajar tan grande que hay ahora en el mundo literario? Porque es que se editan millones de libros, millones de personas que están editando, y hay un proceso de trabajo que te pueda permitir diferenciarte, ¿no? O ser visible, ¿no? En lo más resumido que pueda, ¿cómo crees tú que deberíamos afrontar ese proceso? En efecto, para responder esa pregunta se ocuparía una serie de varios capítulos, pero porque sí es una respuesta bien compleja y larga, pero para resumirlo de forma más clara, ¿no? Creemos que la conciencia, para empezar, la conciencia, no tanto el aprendizaje, sino que la conciencia de todo lo que implica el proceso es clave y es fundamental. Obviamente también se necesita una estructura que actualmente es difícil de conseguir. Por ejemplo, yo te diría que nosotros admiramos y nos sentimos muy, muy motivados por el gran trabajo que hace el colectivo de escritores malagueños, de Málaga, porque sinceramente hacen una labor espectacular con respecto al escritor emergente, y la presencia que tienen dentro de la comunidad es una cuestión realmente increíble, ¿no? Eso es una parte de lo que nosotros queremos lograr, pero atrás de eso, obviamente, tratamos de poner a disposición todas las herramientas, el conocimiento técnico y la experiencia que tenemos para crear una base sólida. Actualmente nosotros tenemos varios proyectos para poder internacionalizar a los escritores emergentes, poder reabrir un poquito lo que es la presencia de escritores emergentes dentro de librerías, porque por toda esa carrera comercial que te comentaba de cómo se han ido desarrollando y evolucionando las tendencias de publicación, tanto para el sector tradicional como para el sector de autopublicación, la coedición y todo lo demás, realmente las pequeñas librerías han sido los que más han sufrido, porque las librerías deberían de ser puntos de encuentros culturales, donde realmente se pueda dar voz a estas nuevas obras o a estas nuevas voces. Y en esa carrera comercial tan desesperada para no desaparecer, se tienen que reinventar y es un proceso de cambio, ¿no? Entonces, nosotros sí, detrás de escena, por decirlo así, estamos trabajando en charlas con consulados, por decírtelo, adelantarlo, el Consulado de Honduras con El Salvador. Presentamos varios proyectos para poder internacionalizar escritores emergentes, tanto de América Latina, España, Italia, ¿no? Para hacer un cambio cultural literario, y otros proyectos al interno que obviamente nos tardaríamos bastante si entramos en detalle. Pero creo que la parte clave e importante aquí es conciencia de lo que es el proceso, porque un comentario recurrente en algunos escritores emergentes, lo generalizo obviamente, hay sus excepciones, hay quienes no, pero un comentario general es que cuando han escrito su libro,
y quieren darle una forma. Obviamente miras tanta desinformación que te lo hacen ver tan fácil. En línea usa X plataforma, X cosas, solo copia, pega y ya está. Y después obviamente no es de repente la calidad que esperaban, no es la estructura que querían y comienzan este duro camino técnico que no es tan fácil. Y luego terminan cansados, ¿no? Y ya para la parte de publicidad no quedan fuerzas para seguir abriéndote camino, que es otro factor crucial, que después de la parte técnica te viene la parte de distribución. Y Sí, y es la un parte de mundo, edición, es un mundo que es un complejo. mundo aparte. Un mundo complejo Sí, es sí, lo que comenta, ¿no? De tener conciencia de todas esas fases, ¿no? Que es importante. Y sobre todo someterse luego en la distribución y eso que parece que es como una especie de un ente extraño en las correcto. distribuidoras, que es muy frustrante. Yo creo que de las partes más frustrantes es el ente que es el distribuidor, del que todo el mundo habla pero nadie conoce, ¿no? Pero nadie conoce, Mm. correcto. Yo quería preguntarte, para que también nos fuéramos situando, si estáis trabajando todos los géneros literarios, poesía, ensayo, narrativa, cuento infantil, o estáis focalizados en algunos apartados, en otros. A día de hoy, ¿cuáles son los géneros principales? Sí, mira, en este caso la decisión nuestra de haber iniciado la parte editorial de nuestro proyecto, porque es más grande y abarca otros rubros que sirven como base y que al final se complementan con la literatura, pero la base literaria la decidimos iniciar como una consultoría precisamente por eso, para poder abrir puertas, para tratar de no comercializar, que esa es la parte que muchas veces cuesta entender lo que significa para una casa editorial, por ejemplo, empezar a trabajar con un tema en particular, con un nicho, y por qué a veces tienen que dejar de lado algunas propuestas narrativas, aunque sí son muy buenas. Entonces, nosotros lo ideamos en el término de consultoría precisamente porque queremos dar un poco de luz en el camino, ¿no? Y trabajar absolutamente con todos. Entonces, creemos realmente que el autor, cuando autopublica, que esos términos me parecen ya un poco desfasados, pero cuando se autopublica, es justo que tenga control total sobre su obra para no perder el alma, ¿no? Para no entrar en cuestión de censuras, modificaciones, etcétera, 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 que no sean necesarias, obviamente, y conservar la esencia de cada libro. Entonces sí, trabajamos absolutamente con todo y actualmente, por ejemplo, te puedo mencionar al doctor Rodolfo Lisi, que tenemos aquí algunos libros que está trabajando con nosotros de tamaño de bolsillo, que él es un currículo impresionante, una carrera muy destacada, y está sacando esta serie de libros, ¿no? También trabajamos la parte de narrativa, poesía bastante, un poco de astrología, tenemos de todo un poco. Muy bien, bueno, iremos descubriendo porque bueno, ya lo hablamos en su momento cuando fuimos concertando esta entrevista, que no va a ser solo una entrevista, sino que bueno, tendría unas 3 o 4 apariciones a lo largo de esta temporada de este libro Está muy vivo, en el que bueno, iremos conociendo todos esos autores y todos esos géneros que trabajáis, con lo cual, bueno, el que se quiera ganas de saber más de los autores con los que trabajáis, va a tener la oportunidad de hacerlo aquí. Antes de ir preguntándote cómo contactar, también me gustaría que me contestara brevemente, porque has mencionado el término este que es casi demoníaco de autopublicar. Y aquí en España sí notamos que en medios de comunicación y en muchos sitios, por el hecho de estar autopublicado, se te cierran muchas puertas, ¿no? ¿Cómo crees tú que se debería de derribar esa barrera? ¿Cómo se puede derribar esa barrera? Precisamente por eso, porque mira, por ejemplo, nosotros, obviamente, para no entrar en mencionar tantos autores, cuando una persona autopublica, obviamente es porque el sistema editorial tan complejo y cerrado como es, a veces
cierra puertas, ¿no? En aras de beneficiar un poco la parte económica, porque al final para una casa editorial, para una librería es un negocio. Entonces, escribir es un arte. Entonces, esa transición entre convertir el arte en negocio es la que deja fuera muchas veces tantos autores. Nosotros estamos trabajando con una serie de librerías, actualmente tenemos 10, en las que precisamente estamos planteando, obviamente, acuerdos que estamos conversando ampliamente para hacerles entender el proyecto que queremos lanzar y poder abrir espacios a autores autopublicados que no poseen una casa editorial, por decir. Nosotros no tenemos ninguna intención, por ejemplo, de monopolizar un proceso, como por decirlo a un autor emergente, decirle tienes que publicar conmigo y te tengo que hacer absolutamente todo yo. Nuestra intención va más allá, por eso decía que los conceptos de consultoría los siento un poco desfasados, pero se utilizan porque es lo que dentro del mercado de lo que existe puede dar una idea más general a la gente, ¿no? Pero es más que una consultoría. Queremos llegar a abrir puertas más allá de lo que está, porque es posible, es difícil y es complicado, porque entendemos cómo funciona el sistema desde adentro, tenemos mucha experiencia en eso y estamos tratando de romper esas barreras, ¿no? Hablar con las librerías, abrir espacios, tenemos proyectos, como habíamos dicho, de internacionalización. Para el próximo año queremos iniciar una fiera de libro que va a ser una fusión de la fiera liberal que hay en Barcelona, por ejemplo, la fiera del libro de Málaga. Tenemos el ejemplo del Salón del Libro de Torino, que es un monstruo gigantesco, pero nosotros queremos hacer la fiera del libro de Málaga, por ejemplo. A nosotros nos inspira tanto porque es una fiera que está diseñada para no tanto para comercializar, sino que para insertar dentro de la comunidad todos estos grupos, tanto culturales como librerías y demás, ¿no? Y eso es un buen ejemplo que queremos tomar y tratar de potenciarlo para abrirle las puertas al escritor emergente. Es muy importante eso. Y ya para despedir, bueno, quien quiera contactar con vosotros, conoceros y bueno, que le echéis una mano en su proyecto, ¿cómo lo puede hacer? Sí, en estos próximos días lanzaremos oficialmente el sitio oficial de lo que es Editamundi, que será editamundi.it. Y por los momentos, obviamente, nos pueden contactar por redes sociales a través de Facebook o Instagram, nos pueden buscar como Editamundi. Tenemos un modesto canal en YouTube también, donde hacemos algunas reseñas muy sinceras con respecto a autores y a libros, y que ahorita obviamente lo tenemos en una fase inicial que queremos potenciar a medida que vayamos desbloqueando cada fase de nuestro proyecto. Pero los métodos de contacto podría ser a través de redes sociales en este momento, que nos pueden buscar como Editamundi. Perfecto, pues que todo el mundo tome nota y se acerque a vosotros. Nos tenemos que despedir ya, Wendell, y bueno, muchas gracias por compartir con nosotros vuestro proyecto y bueno, mucha suerte, porque probablemente vuestra suerte sea la de muchos otros, ¿no? Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias a ti, Víctor, y mil gracias nuevamente por el espacio, por la oportunidad, ¿no? Y esperamos vernos nuevamente. Bueno, quedamos en eso. Despedimos aquí un nuevo programa de Este Libro Está Muy Vivo, que bueno, como estamos viajeros y volamos, pues se nos pasa eso, como si fuéramos en un avión supersónico y se nos pasa el tiempo en nada. Nos despedimos, claro. Citamos para el próximo 30 de octubre de 2025, que vamos a contar con la gran escritora Isabel Bono. Es una crack, ya lo descubriréis. Y bueno, tenemos ahí, que no lo puedo confirmar del todo, pero probablemente venga la gestora cultural Cristina Consuegra, que también es la número uno en su trabajo. Hasta entonces, pues nos podéis seguir en redes sociales, en Facebook, en Instagram, tecleando Este Libro Está Muy Vivo. En Color Comunitaria también nos podéis ver, y por supuesto en la página web del colectivo malagueño de escritores, cmescritores.com. Nos vemos dentro de 15 días. Un saludo, hasta pronto y buenas lecturas. Hasta aquí, Este Libro Está Muy Vivo. Lo hemos pasado estupendo mostrándote que un libro no es un objeto estático. Para que los libros estén todavía más vivos, contacta con nosotros en Instagram o Facebook buscando Este Libro Está Muy Vivo.
Sigue disfrutando de la radio. Sigue disfrutando de Onda Color.